Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, de acuerdo al horario que nos esté sintonizando en Radio Azucena. Estamos en Generación N, voces que construyen el futuro, y el futuro se construye también desde los libros. Por eso hoy tenemos una invitada especial, Marisa Bertone, María Isabel Bertone, que es escritora, militante política, y que tiene una vasta experiencia en el mundo de la política, de la cultura, del arte, de la sociedad. Pero vamos a darle paso a ella para que se presente. ¿Cómo estás, Marisa? ¿Cómo te va? Bueno, como dijiste, buenas noches, buenas tardes o buenos días. Bien, acá tratando de responder a eso que decís de mí, que es un poquito, lo siento que me queda un poco grande. Pero fundamentalmente de todo eso que decís, me ha quedado como una marca de identidad la defensa de los derechos humanos. Es lo que más me identifica hoy en día y desde ese ángulo intento participar en la vida política en este momento de Argentina, como en otros momentos lo hice en Venezuela. Momento difícil el que vivimos, ¿verdad? Muy. Hay que agarrarse de muchas cosas para no derrumbarse, ¿no? La memoria es una, la esperanza es otra. Sin duda. Y escribir también es parte de la esperanza, porque cuando uno escribe, espera que el otro lea y tiene la esperanza de que las palabras lleguen, ¿no? Efectivamente, como yo digo en un epígrafe acá del libro pasado que no ha sido puesto en palabras, es una cita de una novela de una escritora colombiana, tendría que ver ahora exactamente cómo es, pero pasado que no ha sido amansado con palabras, esa acechanza, no es pasado. Y eso sirve yo creo que también para los pueblos, ¿no? Si olvidamos lo que nos ha sucedido, y al no poder ponerles palabra es una forma de olvido, es mucho más fácil que se repita ese pasado tenebroso. Y hoy lo estamos viendo terriblemente en el mundo entero, digo yo. Estamos asistiendo a cosas que creíamos que no se tenían que volver a discutir y sin embargo hay que volverlas a discutir. Y esa es una de las enseñanzas de este momento, creo yo, ¿no? Nada está ganado para siempre. Y tampoco nada está perdido para siempre. Tal cual. Y las herramientas que pone a disposición la ciencia, la tecnología, en malas manos, hacen de la perversidad le dan a la perversidad una capacidad de entrar en nuestras propias vidas a través de algo que parece voluntario, ¿no? Como es conectarnos a una red social, ¿no? Cuando le estamos dando tanta y tanta información a estos canallas que pretenden demoler y destruir, si se quiere, la democracia, para empezar, ¿no? Sí, ese es un concepto, pero bueno, qué interesante que salga esta palabra, porque también fue una palabra o una realidad que cuando yo era joven y cuando empecé a militar, la democracia estaba vaciada de contenido porque no la habíamos vivido. Yo nací en el 49, en el 55 el golpe contra Perón, y a partir del 58 una serie de golpes cada vez más tenebrosos, cada vez más genocidas. Y entonces, bueno, la democracia, eso, era una realidad hueca, que no nos decía nada. Pero bueno, pasados todo lo que hemos pasado, uno vuelve a reivindicar esa palabra con otro contenido, no con un contenido formal, asociado solamente al voto, sino a un montón de otras cosas, pero que hoy nuevamente pareciera que está en discusión y hay que volver a defenderla. Por ahí es peligroso plantearlo, pero me voy a animar a hacerlo porque tu lucidez nos va a ayudar a pensar. Eh, Tal vez la democracia que supimos ganar, o que pudimos ganar de alguna manera, se quedó un poco corta, ¿no? Y en ese sentido es donde estos monstruos entraron
a partir de la insatisfacción de las masas y de los pueblos. Sí, pues yo te puedo responder de nuevo desde mi identidad por la defensa de los derechos humanos, aunque puede ser una respuesta formalmente correcta y que hay que llenarla de contenido de nuevo. Quizás para que una democracia sea plena, la vigencia de los derechos que no se los ha considerado claramente como derechos históricamente, que son los derechos económicos, sociales y culturales, tienen que estar tan garantizados como los derechos civiles y políticos. Bueno, creo que eso lo hemos sabido decir cuando dijimos que el golpe más genocida, el del 76, tuvo que violar de la manera que lo hizo los derechos civiles y políticos, fundamentalmente el derecho a la vida, para imponer un plan asesino en los derechos económicos, sociales y culturales, que es el mismo plan que vuelve a querer imponerse en este momento. Yo no estoy tan segura si no estuvimos atentos a los derechos de las mayorías. Sí, posiblemente, porque repito, las democracias que supimos conseguir sí fueron imperfectas, fueron incompletas, pero también es cierto que nuevamente en Argentina la corriente conservadora es tan feroz porque se opone a unas conquistas que fueron también profundas. El otro día leía, ahora me voy a olvidar a quién leía, sí, un libro que salió muy interesante. Bueno, el autor puede ser que me acuerde ahora a lo largo de la charla, pero decía eso, que él no entregaría la lucha de sectores como los pueblos originarios, como el feminismo, diciendo que están al margen de la lucha por llenar de sentido la democracia, que al contrario, son luchas que van directamente a exigir el bienestar de las mayorías populares que vos señalás. Entonces, bueno, es un tema para abordarlo desde muchas aristas, ¿no? Contradiciéndome a mí mismo, te podría plantear también que países con democracias avanzadas, ¿no? Como algunos países europeos, más allá de algunas cuestiones culturales que podemos cuestionar, también están girando a la derecha. Y no es por insatisfacción de los pueblos, ¿no? O sí, en algunos casos, pero no en todos. Quiere decir que hay pueblos que tienen un estándar de vida determinado, comparativamente hablando superior al de cualquier país de América Latina o en general, y así todo países que giran a la derecha, ¿no? Sí, te digo, me meto en un terreno que no soy especialista en eso, no soy economista, pero yo creo que todo esto que lo estamos viviendo es consecuencia de un estado de la concentración capitalista mundial que quiere cada vez más un proyecto para cada vez menos gente. Y la imposición de ese proyecto, en nuestra época hablábamos de la superestructura. Yo cuando ahora se habla de la batalla cultural, palabra que hasta también esa nos intentaron robar, me acuerdo que en nuestros años de militancia en los 70 hablábamos de la lucha por el cambio en la superestructura, porque muchos de los cambios que se están tratando de imponer ahora vienen a través de eso, de hacernos creer que no teníamos derechos, y por eso creo que eso en parte explica que las masas o grandes porcentajes de la población voten a quienes los van a sus verdugos. Eso es la única explicación, es que ha habido un cambio de conciencia. Vos sos experto en eso, de cómo se logra esto, como dijiste, con las tecnologías, pero bueno, entramos en otro terreno
que es difícil, porque como yo creo que estas nuevas tecnologías vinieron para quedarse, o sea que habrá que ver cómo las ponemos a nuestro favor. Pero Exacto. ojo que estoy hablando de cosas que no soy experta en ninguna de ellas. No, pero todos somos usuarios y todos apreciamos ciertos fenómenos que están muy visibles, están muy a la vista, como ser la penetración de las redes sociales en toda la sociedad, en todos los eh, rangos etarios, y especialmente en los jóvenes, y no los voy a demonizar, por supuesto que no, pero los jóvenes que nacieron en la cultura digital no están acostumbrados, por ejemplo, a la pausa que genera leer un libro. Y, por supuesto, nacieron en ese entorno natural para ellos y están perdiendo el juicio crítico. Pero esto está demostrado científicamente, hay países que ya han tomado medidas de restricción, de prohibición incluso de las redes sociales a partir de cierta edad, algo que es muy difícil de llevar a la práctica porque, por supuesto, pueden tomar la computadora o el celular del papá o de la mamá o del hermanito mayor y entrar de cualquier modo, pero o compartir con alguno que tenga acceso y bueno, no es fácil. Sí, trabajando sobre el nivel de concientización de los padres, ¿no? Pero claro, los padres también están inmersos a cierta edad todavía en una dinámica de este tipo. Creo que es un gran debate porque las redes sociales son un instrumento de ese capitalismo depredador. Y cada vez más, vos sabés que al principio, en los primeros años de Internet, Internet era como un espacio de libertad, un gigantesco espacio de libertad. Y un espacio de colaboración. De hecho, es una red colaborativa, más allá del inicio militar que tuvo. Pasó del ámbito militar al ámbito científico. Y los científicos empezaron a compartir cosas a lo largo de Internet por el mundo y aceleró el desarrollo de la ciencia. Y ese punto es muy positivo. Pero después, con la concentración, pasó todo al revés de lo que estamos hablando. El paraíso de la libertad y de la ecuanimidad y de la solidaridad de la información, por lo menos, pasó a ser el dominio de estos magnates monstruosos que acumulan fortunas superiores a los productos brutos de muchos países. Elon Musk tiene 400.000 millones de dólares en su cuenta o más. Eso es casi todo lo que produce Argentina en un año. Y semejante poder, sobre todo cuando millones de usuarios están en su red, es algo que no debería ser factible en este estado de desarrollo de la humanidad. La única forma de entenderlo es lo que vos dijiste, ¿no? Que de algún modo logran que los pueblos voten a su propio verdugo. Sí, sí. Porque el pensamiento es notable como el discurso es el mismo, ¿no? Yo también siempre digo que de nuestro campo, cuando hablo de nuestro campo, es muy, muy, muy amplio ese nuestro, estaría en ese campo quienes no queremos los derechos para todos y todas y todes, pero dentro de nuestro campo, repito, tenemos infinidad de posiciones. Por algo, algunas veces me parecen ya vergonzante que no nos pongamos de acuerdo en algunas cosas básicas, pero a lo que voy ahora es que tenemos un amplísimo abanico de opciones y de opiniones, mientras que enfrente es realmente un pensamiento único, que se puede repetir como vos decís, en países del modelo, como uno le llama, de los países nórdicos. Conozco mucho menos de lo que no es occidental, o sea que ahí no me animo a opinar, pero tampoco me parece que de ahí vienen muy buenas noticias. Así que eso, mientras que nosotros realmente no adherimos a un pensamiento único, enfrente tenemos el pensamiento único de
De mercado sí y Estado no. Yendo a tu vida, a tu historia, Marisa, ¿cuántos años estuviste en Venezuela? Casi 30, casi 30. Quiere decir que es un país que conoces muy bien. Muy, muy, muy. ¿Cómo, cómo interpretás lo que está pasando o lo que pasó en Venezuela en los últimos meses, digamos? Bueno, en los últimos meses yo diría que entramos en un tema polémico, ¿eh? Muy, muy polémico. Lo sé. Porque lo que está pasando, lo que pasó en los últimos meses, se remonta muchos años atrás. Yo fui invitada a un espacio político en el que milito, ya no me acuerdo, unos 2 años, eh, para hablar qué estaba pasando en Venezuela, y yo en aquel momento dije que el gobierno de Maduro se estaba alejando escandalosamente de los principios de la revolución bolivariana y que estaba justamente empezando a aplicar o aplicando claramente un programa neoliberal con desmedro de los derechos económicos, sociales y culturales de las grandes mayorías, y que para imponer ese modelo había un aparato represivo con políticas de Estado represivas. Bueno, para muchas personas fue una sorpresa, para otros me adversaron, siempre con muchísimo respeto, y algunas otras personas coincidían con lo que yo señalaba. A eso se le sumó después, yo lo digo así, Juan Carlos, espero que muchos de tus oyentes o de nuestros oyentes no pueden discrepar con esto, pero las elecciones del 28 de julio del 24 fueron claramente un fraude a la voluntad popular. Más allá de quienes tuvieron esperanzas en una figura que claramente ha demostrado después lo que sabíamos que era, que es María Corina Machado. Pero la pregunta es, ¿vale burlar la voluntad popular aún errada para imponer el bien? ¿Qué consecuencias tiene eso en la defensa de los procesos populares? Entonces, lo que ocurrió el 28 de julio, repito, fue la consagración de una desvinculación absoluta del pueblo venezolano con su gobierno. Condeno claramente, absoluta y claramente, el secuestro del presidente Maduro, más allá de lo que yo opinara previamente sobre Maduro. Condeno claramente lo que es una injerencia imperialista de lo que pasó en el 3 de enero, pero lo que está pasando en este momento, en nombre todavía del chavismo o del madurismo, aunque también cada vez más se aleja incluso de las figuras históricas de este movimiento, es la entrega absoluta de la soberanía venezolana, absoluta. Entonces es tristísimo lo que está pasando en Venezuela. Ahí esto nos lleva quizás a la pregunta, yo fui un férreo opositor a que se pida, un férreo opositor, por supuesto, discursivo nada más, ¿no? A que se pidieran las actas en el sentido de que de algún modo, y aún coincidiendo en muchos puntos de lo que estás diciendo, que de algún modo pedirle las actas a Maduro cuando no se le piden a otro gobierno de otras partes del mundo, era como mostrar una flaqueza. Bueno, un tema a debatir, no es el punto. El punto al que quiero ir es el siguiente. ¿Se puede jugar o se puede intentar una revolución desde el formato de la democracia? Formal y, digamos, formal, la democracia formal, la democracia burguesa. ¿Se puede intentar cambios profundos?
manteniendo esos sistemas? La historia nos diría que no, pero también te diría que la historia nos demostró que cuando se impone el bien o el supuesto bien o cambios estructurales en los derechos económicos, sociales y culturales, los pueblos terminan sufriendo exactamente igual. Todos los procesos estalinistas lo han demostrado así. Así que yo en ese sentido te diría que todavía es una utopía a construir cambios, y vuelvo a mi concepción en derechos humanos, una sociedad donde se respeten los derechos económicos, sociales y culturales sin respetar los derechos civiles y políticos. Creo que así como el mundo justo que queremos es una absoluta utopía, también creo que tenemos derecho a la utopía de cambios profundos en un sistema democrático, que no es clarísimamente la democracia vaciada de contenido, ni la democracia formal, que tampoco respeta, ¿no? ¿Qué democracia de las que se podrían decir formales no irrespeta también los derechos humanos? No hemos construido todavía el paraíso en la tierra. Es cierto. Y incluso las democracias más avanzadas tienen agujeros negros, ¿no? Suecia es uno de los principales vendedores de armas del mundo. Por ejemplo, o exportan los problemas, son muy limpios en sus límites, pero exportan la basura a otros países. Sí, y así podíamos enumerar a otros, ¿no? Pero bueno, no es la cuestión. Lo importante creo que es mirar con ojos propios, ¿no? Lo que pasa en nuestros países, en Hispanoamérica, y aprender quizá de Venezuela las lecciones que nos pueda dejar, ¿no? ¿Quién nos entusiasmó? Al menos yo hablo por mí. ¿Quién nos entusiasmó con la fuerza caribeña del volcán que era Chávez, ¿no? En su momento. ¿Quién nos entusiasmó con el no al ALCA? ¿Quién nos entusiasmó con ese bicentenario que celebramos acá con tanta algarabía popular? Todos nos entusiasmamos y uno por uno todos esos procesos fueron de alguna manera o desgastados, atacados, sus dirigentes presos. Cristina está presa. Yo estoy seguro que está presa por cosas buenas que hizo y no por cosas malas. Por eso, y volvemos a lo otro, no, realmente, yo volví a Argentina después de vivir 30 años en Venezuela en el 2006, imagínate, en pleno auge del kirchnerismo. Y recuerdo el bicentenario como una cosa, y hoy en día digo, yo sabía en ese momento que era feliz, no es como algunas veces uno dice, uy, pensá que era feliz y no nos dimos cuenta. Claro, posiblemente yo, por historia, por origen, por un montón de cosas, a pesar de haber sufrido la persecución, cárcel y exilio, en otras cosas fui afortunada, o sea, y quizás entonces algunos derechos míos estaban garantizados, como el derecho, los básicos ni hablar, y también muchos otros como el derecho a la educación. Y entonces quizás, como vos decís, no nos dimos cuenta que muchos sectores populares no accedían, pero por otro lado, lo que llama la atención, y volvemos a lo que decíamos al comienzo, que la gente votó no para profundizar derechos, sino para quienes se los iban a cercenar. Entonces sí, ahí tenemos que dar un debate y pensar mucho. Yo te decía que yo participé de un fenómeno maravilloso, justamente trabajando en derechos humanos en Venezuela, que fue la redacción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ya esto es una opinión personal mía. Yo creo que la Constitución de fines de siglo de Venezuela era la Constitución del 49 de Argentina,
ayornada, digamos, a los avances de los derechos que habíamos tenido. Es una constitución maravillosa y se hizo realmente en un proceso constituyente. Ahí sí yo te diría que hubo una ilusión de armonía, si quieres, porque sectores que después pasaron rápidamente a la oposición participaron de la redacción de por ejemplo, el derecho a la justicia, y es una constitución impecable, realmente. Bueno, de nuevo, incumplida terriblemente, pero pudiera seguir siendo un norte, constituciones de ese tipo. María, está tan interesante la charla que me promueve continuarla, así que pero vamos a ponerle un límite para poder hablar de tu libro, que en definitiva es uno de los motivos centrales de esta entrevista y la presentación que vas a hacer. Pero déjame un temita más, que sería el siguiente. Hablamos de Chávez y hablamos de Cristina recién. Podemos hablar de Correa, de Evo, de Fidel, de los líderes que en América Latina, bueno, Fidel fue a través de un proceso distinto. El resto de los nombrados, Lula mismo, llegan a través de elecciones en sistemas democráticos, de democracia formal, burguesa o como queramos llamar. Y intentaron cambios sociales, culturales, políticos profundos con resultados diversos, ¿no? Quizás la única excepción, porque tuvo una oportunidad más, es la de Lula. Pero esto nos lleva a pensar, o por lo menos a analizar, si la única forma de intentar esos procesos es a través de estas figuras providenciales. Otro temón, sí, no sé. La verdad que no, ahí no me animo a, opinar. Sí, yo creo que en cualquier proceso de cambio, en cualquiera, también volvemos a lo histórico. La figura del líder no se puede negar, no se puede negar. Pero ¿de qué tipo de líder? Bueno, lo voy a resumir de nuevo con un esquema fácil, pero donde, perdón, el diálogo entre el líder y los liderados no se pierda, no se corte. Me parece que lo vimos en todos los avances de derechos, de nuevo, los derechos civiles de las poblaciones afrodescendientes, los procesos de independencia de determinados países de las colonias, del imperio. Siempre hubo alguna figura que lideró. Si esa figura tiene que ser... creo que se corre el riesgo de que esa figura se transforme rápidamente en intocable, en incuestionable. Es un equilibrio muy difícil de lograr. Se lo puede ver incluso ante unidades pequeñas. Yo trabajé en esta organización de derechos humanos en Venezuela, donde tenía como rechazo a ciertas formas de organización social donde se consagraba una figura eternamente y era reelegida y reelegida. Te estoy hablando del campo de las organizaciones civiles. Esta organización nació con una fuerte impronta horizontalista de democracia. A mi juicio, en un determinado momento me parecía exagerada porque se traba la eficacia de si todo tiene que ser discutido en la base y si todo tiene que ser asambleario, no se hace mucho. Entonces, bueno, yo hablo de la experiencia que tuve, hay que encontrar un punto medio. Por ejemplo, en esta organización, cuando yo participé de ella, prácticamente los sueldos eran de una horizontalidad extrema, donde quien accedía a un cargo de dirección que tenía, no hablemos de mayor, sí, tenía mayor formación o mayor currículum, por decir así, pero claramente tenía mayor responsabilidad, casi cobraba el mismo sueldo que el personal de maestranza o de...
Mantener, por ejemplo, una organización profesionalizada con ese principio es difícil. Así que creo que es un desafío nuevamente. Vamos a la María Isabel escritora. Sí, que tampoco soy experta en la materia. Sí, cómo que no. Contanos de tu libro, por favor. Bueno, justamente este libro, por eso lo relaciono permanentemente con los derechos humanos, porque, bueno, este libro surge justamente cuando un líder, en este caso Néstor, dice aquello de pertenecer a la generación diezmada, y me acuerdo que esa palabra, ese discurso, me impactó tanto. Yo todavía estaba en Venezuela, pero empecé a sentir por primera vez que desde una esfera de poder, político, pero poder al fin, no era peligroso contar la historia, no era peligroso hacer pública una historia. Y a la vez sentí que yo era parte de esa generación diezmada y parte viva. Y que entonces no solo tenía derecho de contar mi historia, sino que casi tenía la obligación de hacerlo. Y entonces, bueno, a través de distintos talleres de escritura que los empecé a hacer fundamentalmente en Argentina, empecé a contarla por fragmentos, justamente, hasta que en un determinado momento un coordinador de ese taller, que hoy en día somos amigos muy queridos, Federico Bianchini, me dice, yo llevé un texto que está en el libro, y él me dice, vos ahí tenés un libro. Y bueno, siempre le digo, tened cuidado a quién se lo decís, porque yo tomé la palabra y acá está el libro. Me costó horrores escribirlo, años. Yo lo digo ahí en la introducción, por varias razones. Una, por razones psicológicas, si se quiere, que después se lo escuché a muchísimas personas, ¿no? El famoso, ¿a quién le interesa mi historia? Por un lado. Y por el otro lado, yo voy a hablar de gente que no me puede contradecir, no me puede decir, no, eso no fue así. Repito, porque por historia, por un doloroso privilegio, diría yo, estuve en contacto y fui parte creo que en el libro son unas 28 personas que están desaparecidas y que formaron parte de alguna manera de mi vida. Entonces, repito, yo tenía como obligación de contar esa historia, pero también mucho cuidado, mucho pudor de hacerlo. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo quería que fuera algo de literatura, que no fuera simplemente una descarga testimonial. Y eso, bueno, no sé si lo logré o no, algunos dicen que sí, también fue un reto muy, muy importante. Bien, el formato literario, digamos, de la historia puede ser un vehículo interesante para precisamente interesar, valga la redundancia del término, ¿no? Interesar con toda la magnitud de la palabra interesar, ¿viste? Como el cuchillo que interesa el órgano, ¿no? Sí. La palabra suele interesar los cerebros, y sobre todo la palabra escrita, porque uno la tiene en sus manos, tiene la experiencia y hasta el olfato del papel y todo lo que lleva el libro detrás, ¿no? Siendo, como soy, que vos lo sabés, una persona que viene del mundo de la tecnología, especialmente, y también de los libros, pero de alguna manera creo que hay que dar una lucha por volver al libro, por volver al libro papel, al libro físico, al libro que podemos llevarnos a la cama, que podemos llevarnos a un parque, que podemos regalar como un obsequio a una persona amada. Creo que deberíamos plantear eso, pero sobre todo teniendo en cuenta lo que decís, que pudo haber tomado otro formato. Vos podías haber hecho un blog, podías haber hecho un canal de YouTube,
cosa que está bien también, pero que plasmado en un libro le da un carácter de eternidad, ¿no?, a la palabra, que de alguna manera la trascendencia que este tipo de mensajes necesitan tener, o que deberían tener. Pero si no se pierde en el tumulto de la red, ¿no? Sí, sí, también en eso quiero ser honesta, porque uno lee también por a través de estas tecnologías, por diversas razones, porque algunos libros no se consiguen, por muchas razones, porque el libro como objeto de mercado también sabemos que se ha encarecido, pero sí, sí, yo tenía especial deseo de que sea un libro material, sí, no me seducía. Todo el mundo me decía, pero producirlo por Amazon, y no, sí me gustaría que pueda ser leído. Por ejemplo, tengo, justamente por mi paso por Venezuela, por la diáspora venezolana, tengo amistades profundas regadas por el mundo entero, y muchas de ellas no lo han podido encontrar. En ese sentido, la tecnología ayudaría. Pero sí, yo quería que fuese un objeto. Parece fabuloso que así sea. Bueno, creo que lo tenés ahí a mano, ¿no? Sí, acá lo tengo. A ver, decinos el título y dónde se puede Bueno, escribir. se llama Fragmentos de una memoria, por esto que contaba, porque de una memoria, entendiendo que la memoria siempre es colectiva, pero en este caso era parcial, y por lo tanto puede ser completada, puede ser disputada, puede ser contradecida. Bueno, en este momento, felizmente se ha vendido mucho, un tiraje pequeño, hemos hecho una segunda reimpresión. En este momento se podría comprar en la librería Hernández, donde el 29 de mayo, fecha icónica si la hay en la lucha del proletariado argentino, voy a tener una conversación con gente de la librería, y se puede comprar, y ahí sí se puede comprar por internet físico, o sea, se entra a la web de la librería y la librería lo acerca. Sí, no sé, al resto, seguro en Buenos Aires, pero no sé al resto de las provincias, seguramente con algún cargo. Librería Hernández es Corrientes al Sí, 1300, 1400. ¿Y el mil, horario, Marisa? creo que ¿Horario? es 1600, a las 18, el A las 29 de 10. mayo a las 18, sí. La librería Hernández creo que es al 1600. Varios 1600. me dijeron eso, que faltaba esa dirección, pero bueno, como a su vez una librería icónica, la librería debe dar por sentado que la gente sabe, pero sí creo que es 1600. Bien. Bueno, te deseo el mayor de los éxitos, que la palabra, los fragmentos de la memoria lleguen y se expandan por todas partes, que sea material de lectura también para aquel que no puede acceder, que de alguna manera le llegue la palabra. Bueno, pues si me permitís, ahí sí, fíjate el valor del libro físico. Cuando salió en ese verano, salió en diciembre del 23, creo. En ese verano, una maestra, una profesora de un colegio de la provincia de Buenos Aires, pasó por una librería de la costa, ella interesada, por supuesto, en los temas de memoria, vio el libro, lo compró, lo leyó, se comunicó conmigo, y hace 2 años yo tuve una charla con maestras y niños de esa escuela, es una escuela de contraturno en un sistema que tiene en la provincia de Buenos Aires, y fue una experiencia maravillosa, maravillosa hablar de mi libro a la altura de los niños, y responder preguntas de ellos que eran tremendamente emotivas para mí, y después que se acercaban, querían que yo les firmara, me pedían, me traían el papelito y me decían para mi abuelo, para mi mamá. Fue una experiencia realmente maravillosa, y como vos decís, llegó ese libro casi por casualidad,
pero porque estaba, obviamente, la maestra tenía interés en el tema, pero el libro estaba en la vidriera de una librería. Muy bien, Marisa. Contás con este medio para la difusión de todo lo que haces y, por supuesto, sabes que no voy a estar por Sí, pero te deseo el mejor de los éxitos el y 29. a vos también en los motivos de la ausencia. Muchas gracias, muchas gracias. María Isabel Bertone, una voz que construye el futuro desde la memoria. El futuro también se construye desde la memoria y se construye a través de los libros, de la palabra escrita, de la palabra, del testimonio oral, de la militancia, de la lucha, de las convicciones. Muchas gracias, María Isabel. A ustedes por la comunicación.